Pues creo que ya estamos grabando, por lo tanto, vamos a arrancar. Hoy es martes y como todos los martes, foro jurídico en AM. Y además hoy vamos a tratar un tema eh, de bastante relevancia, como viene siendo habitual en este foro jurídico de la asociación. Hoy martes nos toca hablar de pensiones y de declaraciones de invalidez. Y para eso, lo primero, saludar a nuestra experta jurista, Magdalena Ortega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Magdalena? Buenas tardes, muy bien, encantada de estar aquí de nuevo para poder ayudar un poco a los empresarios y dar unas pautas y unas cuantas ideas que puedan resultar de utilidad para los asociados y para todas aquellas personas que nos estén viendo, claro. Decíamos además, bueno, estamos en directo a través del canal de YouTube de la asociación y en todas las redes sociales. Y aquí en Zoom decíamos fuera de antena, fuera de la grabación, que el objetivo es trasladar un resumen, ¿no? Un poco de todo lo que conlleva esta parte de pensiones y declaración de invalidez para luego generar un debate, porque yo creo que lo enriquecedor aquí es, bueno, pues trasladarte, ¿no? Todas aquellas dudas generadas de tu exposición y a partir de ahí que nos puedas sacar de dudas, ¿no? Que nos des luz, ¿no? Al final del túnel, porque es un tema también complicado, ¿no? Si hace 2 semanas hablábamos de esa parte de familia, ¿verdad? De divorcios y demás. Hoy hablar de pensiones, de invalidez, según está el tema, pues también es interesante, ¿verdad? Sí, efectivamente, es bastante complejo, pero es interesante que tengamos mínimamente unos conceptos, aunque sean básicos, para luego, por supuesto, acudir al profesional, que es el consejo que damos habitualmente aquí, porque el empresario, sea de un tamaño, sea de otro, bastante tiene con ocuparse de su actividad principal y todas aquellas cosas que no son su actividad principal, entendemos que deben de ser conducidas por un profesional, ¿eh? Sí, sin duda. Aunque no sean profesionales, al ser personales, también inciden en la actividad económica, ¿no? Y bueno, pues, y en este caso más, porque vamos a Efecti- hablar de dinerillo, de Efectivamente, eso pensiones. es. Efectivamente, eso es, Venga, efectivamente. adelante, pues te cedo la palabra para que nos Muy cuentes. bien. Muy bien, pues vamos a empezar hablando muy rápidamente de que la Constitución española ya tiene el artículo 41 y en el 50 está diciéndonos que los poderes públicos están obligados a que haya un sistema de seguridad social que prevenga las necesidades de los ciudadanos respecto de la asistencia y prestaciones sociales y además está obligado el Estado a que haya un sistema de pensiones adecuadas y además eh, o sea, y constantemente actualizadas para las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Pues porque si yo me jubilo hoy y voy a disfrutar de esa pensión 20 años o 15 o 25 y esa pensión no se actualiza, esa pensión puede resultar irrisoria y que no me sirva para nada, ¿no? Entonces, digamos que en la ley fundamental, aparte de otras muchas leyes que regulan todas estas materias, ya está establecido en la Constitución que el Estado debe, por una parte, de crear un sistema de seguridad social y, por otra parte, debe de establecer las pensiones necesarias y actualizadas. Es decir, siempre la pensión debe de ser una cuestión a futuro y, por tanto, actualizada. Bien, ¿cuáles son las clases de pensiones que tenemos, digamos así, en términos más generales? Bueno, tenemos las pensiones, digamos que habría que hacer dos diferenciaciones muy grandes, que son pensiones contributivas y pensiones no contributivas. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. Contributivas son aquellas en las que el trabajador y el empresario han cotizado a la seguridad social durante los años que la ley establece y no contributivas son aquellas en las que no se ha cotizado lo suficiente y el Estado va a completar esas cotizaciones, ¿correcto? Entonces, dentro de las pensiones contributivas, vamos a hablar de la pensión de invalidez. La pensión de invalidez, como su nombre indica, es una pensión que va a venir derivada de una declaración de invalidez, es decir, el trabajador, ya sea trabajador autónomo o trabajador del régimen general, en este caso no hay diferencias, puede tener una invalidez. ¿Cuál es el primer
efecto de la invalidez que extingue el contrato de trabajo. Es decir, en el momento en el que hay una invalidez, no hay contrato de trabajo, se acabó. ¿Eh? Y en el caso del trabajador autónomo, lo mismo, es decir, cesa la actividad porque tengo una invalidez. La invalidez, la más importante sería la invalidez, la que provoca la pensión que cobramos como consecuencia de un reconocimiento de una incapacidad permanente. Es decir, la pensión sería de invalidez y la causa que ha dado a esa pensión de invalidez sería la declaración de incapacidad permanente. La incapacidad tiene 4 grados. Tiene que ser sobrevenida, es decir, no nos van a conceder nunca una pensión de invalidez por una dolencia o un accidente anterior al contrato de trabajo, porque eso no sería una incapacidad, sino sería una enfermedad común, ¿verdad? Entonces, dentro de esos 4 grados de incapacidad permanente que nos van a reconocer, que se van a reconocer ante un tribunal médico, que es un organismo de la Seguridad Social, un órgano de la Seguridad Social que dicta un dictamen médico. Dicta un dictamen médico, ese dictamen médico se le pasa a la Seguridad Social y la Seguridad Social establece cuál es el grado de invalidez que le reconozco a usted. Hay 4 grados: total, parcial, absoluta y gran invalidez. En cada uno de los casos, ¿qué se está estudiando? Pues la realidad, para ponerlo muy sencillo, es cuál es la capacidad de trabajo que le queda al trabajador después de esa dolencia, de esa enfermedad, de ese accidente. ¿Cuál es la capacidad de trabajo? Si le queda una capacidad del 33%, es una parcial. Si le queda una capacidad para trabajar en otra actividad que no sea la suya, es una total. Es decir, tengo incapacidad total para mi trabajo, pero no lo tengo para otros. Puedo trabajar de otras cosas, ¿verdad? Hay un grado de absoluta, ahí no puedo trabajar de nada. Es decir, no puedo trabajar en ninguna actividad. Y luego la gran invalidez, que es aquel grado de incapacidad que se le da a aquellas personas que ya no solo no pueden trabajar en nada, sino que además están incapacitados para hacer las tareas más normales, como vestirse, comer, etcétera, ¿vale? Cada una de ellas tiene un grado de pago de la pensión, que es una cantidad: 45, 50, 100, 100 y más. Entonces, es decir, el camino cuál es: una persona tiene una dolencia, una enfermedad, un accidente, pasa por el tribunal médico dictamina cuál es el grado de invalidez y en función del grado se concede la pensión. ¿Eh? Es un tema bastante complejo, pero digamos que esos son los pasos mínimos, mínimos, mínimos que hay que dar, ¿de acuerdo? Bien, pasamos a la pensión de jubilación, que sería la otra gran pensión de la que vamos a hablar. La pensión de jubilación ahora mismo tiene 4 variedades en el derecho laboral. La ordinaria, ¿cuál es? Pues es la pensión que queda en función de la edad. De la edad, es decir, cuando llegas a la edad de jubilación, que la ley establece que no siempre es la misma. Recientemente está cambiando y se están avanzando en los tramos de la edad para poder acceder a la jubilación ordinaria, y siempre que se cumplan los requisitos. Es decir, todas estas cuestiones que estamos planteando en este webinar pasan porque cumplas unos requisitos que todos están previstos. Es decir, aquí no hay ninguna improvisación, todo está previsto en la ley, ¿no? Aunque las leyes de la seguridad social son francamente complejas. Pero bueno, es decir, volvemos al consejo que hemos dado al principio de este webinar, es decir, acudimos al técnico, acudimos al profesional que nos asesora y nos explica qué es lo que tenemos que hacer y cuándo lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Jubilación de pensión ordinaria, jubilación anticipada, es decir, es aquella que se entiende que yo puedo solicitar antes de la edad ordinaria. Es decir, es una jubilación anticipada que se puede pedir cumpliendo determinados requisitos. Volvemos a lo mismo, es decir, yo a lo mejor estoy en una situación, en una edad en la que quiero pedir la jubilación anticipada. He de consultar con un profesional y que el profesional me diga: oiga, usted necesita este requisito, este y este. ¿Usted lo cumple? Vamos a solicitar a la Seguridad Social. ¿No lo cumple? No lo vamos a solicitar porque no la van a conceder. ¿De acuerdo? Luego sería la jubilación flexible. ¿En qué consiste la jubilación flexible? Consiste en que una vez concedida la jubilación, una vez que me la han concedido, quiero compatibilizar con el trabajo. Entonces, perdón, lo que hago es que puedo compatibilizar con un contrato a tiempo parcial y con una minoración de la pensión. Es decir, yo tenía mi jubilación concedida, pero
quiero trabajar a tiempo parcial. Entonces voy a trabajar a tiempo parcial, pero a su vez la seguridad social me va a minorar la pensión de jubilación. Eso sería la jubilación flexible. Y por último, la jubilación parcial. ¿En qué consiste? La jubilación parcial consiste en que cumplidos 61 años, perdón, puedo jubilarme, pero además puedo trabajar también mediante un contrato a tiempo parcial, ¿de acuerdo? Si bien cuando llegue a la edad ordinaria de jubilación, sean 65, sean 67, ahí tendré que combinarlo con un contrato de relevo, ya no con un contrato a tiempo parcial, ¿de acuerdo? Esto sería muy a grandes rasgos la pensión de jubilación. Es decir, no obstante, consejo, si yo me encuentro en una edad en la que pueda querer disfrutar de la pensión de jubilación, lo primero que debo de hacer es consultar con un profesional para que el profesional me dé las pautas y me diga, pues sí, usted cumple los requisitos o no, usted no cumple los requisitos, usted no se puede jubilar, por circunstancias de la edad, por circunstancias de falta de cotización o porque la propia ley ya ha establecido otros requisitos que todavía no cumplo y me tengo que esperar. ¿De acuerdo? Es decir, todo está reguladísimo en las leyes, ¿no? Son muy complejas, pero es decir, hay que cumplir los requisitos. Yo no puedo pedir una pensión si no cumplo los requisitos. No es porque el Estado no me la quiera dar, sino porque legalmente no cumplo los requisitos. Y al no cumplir requisitos, la van a denegar. En este caso hay que saber también que contra cualquier denegación, es decir, la solicitud es una solicitud administrativa siempre, es al órgano de la seguridad social competente. Si bien es cierto que cuando ese órgano deniega, digamos, la segunda instancia es el juzgado de lo social. Es decir, yo me puedo ir al juzgado de lo social frente a una resolución administrativa que me deniega una pensión. Y es el juzgado de lo social el que en este caso resolverá si efectivamente la seguridad social tenía razón o no tenía razón. Es decir, la seguridad social no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el juzgado de lo social, los jueces de lo social. Bien, por último, vamos a tratar el tema porque me ha parecido un tema de bastante relevancia de la modificación que se ha producido del sistema de la cotización, el régimen especial de autónomos. En el régimen especial de autónomos se ha producido una modificación importante, ha cambiado por completo el sistema de cotización a la seguridad social y fundamentalmente consiste, por simplificarlo mucho, consiste en que a partir de ahora el autónomo tiene que cotizar por el rendimiento neto, es decir, ingresos menos gastos. Una vez que tiene esta cifra, se tiene que ir a unas tablas de cotizaciones que se publican cada año y ahí elegir la base de cotización. ¿Qué es la base de cotización? Es la cifra por la que yo cotizo, ¿de acuerdo? Entonces, la cifra por la que cotizo es esa base de cotización a la que le aplico un tipo, que en este caso de los autónomos es del 31,30%. Con ese 31,30% yo cotizo a todas las contingencias que me tiene que cubrir la seguridad social, que serían contingencias comunes de enfermedad, contingencias profesionales, cese de actividad, formación profesional, etcétera. Es decir, y hay otra novedad importante y es que podemos elegir cambiar de base de cotización a lo largo del año hasta 6 veces. ¿Por qué? Antes uno tenía su base de cotización todo el año la misma y fuera. Ahora, ¿por qué? Pues porque si mi rendimiento neto no tiene por qué ser todo el año el mismo. De repente un trimestre me va bien, el otro trimestre me va muy mal y el otro trimestre me va muchísimo mejor. Entonces, la ley permite cambiar 6 veces de base de cotización. ¿De acuerdo? Es importante, es decir, sobre todo de cara a que si mi rendimiento neto es distinto, también debe de ser distinta la cotización, porque si no, si he elegido un rendimiento muy, muy alto y me baja el rendimiento, también debo de bajar la base de cotización y por tanto pagar menos. O si el rendimiento es muy alto, pues al revés, es decir, tengo que pagar más, no queda más remedio. Por último, es importante saber que hay una cosa que antes sabíamos, pero que ahora lo dicen las leyes, y es que la Seguridad Social cruza datos con Hacienda. Es decir, lo dicen las leyes ya. O sea, esto antes lo presumíamos, lo sabíamos. No, no, ahora lo dicen las leyes. De hecho, empezó a decirse en todos los decretos del COVID, con todas las ayudas que se publicaron y todas las cosas que se concedieron, en todos lo decía que una vez concedida la prestación,
la ayuda, lo que fuere, la seguridad social o el organismo que fuere iba a cruzar datos con la agencia tributaria. ¿Por qué? Pues porque es de la única forma que yo compruebo si efectivamente se está diciendo la verdad o no se está diciendo la verdad. Bueno, es bueno saberlo, es bueno que el empresario sepa que la agencia tributaria va a cruzar datos. Es decir, entonces, una de dos, o pongo los mismos datos en la agencia tributaria que en la seguridad social, o si hago las cosas, si pongo distintos datos, corro un riesgo importante, ¿no? Porque se va a detectar que mis cotizaciones a la seguridad social están mal calculadas. Y si están mal calculadas, pues mal, mal. Podemos tener un No hay que hacer problema. trampas, no hay que hacer trampas. Efectivamente. Bueno, y además los recargos en la seguridad social llevan un 20% de recargo, ¿eh? Las cotizaciones hechas fuera de plazo, con lo cual es bastante peligroso, ¿no? Es decir, es peligroso y sobre todo en el caso del autónomo no, pero en el caso del régimen general, el empresario está dejando de cotizar la parte de la base de cotización que ya le ha detraído al trabajador de la nómina. Con lo cual, digamos que el problema es todavía peor, ¿no? Entonces, bueno, es decir, es bueno, aparte de conocer la norma, los efectos que pueda traer incumplir esa norma, ¿no? Es importante, eso es lo que se llama seguridad jurídica, ¿no? Es decir, en ese sentido, incido en la necesidad de tener asesor. Es decir, tanto un asesor, un gestor administrativo, un asesor fiscal para el asesoramiento mensual, trimestral, anual y un abogado para los temas más jurídicos, más de cara a procedimientos administrativos ante la seguridad social o a tribunales de o sea, o a los juzgados de lo social. ¿Por qué? Porque estamos siempre en dos momentos. El momento en el que a lo largo de la vida profesional tengo que cuidar esas cotizaciones para en su día poder cobrar las prestaciones que precise, o llegado al final de la vida laboral, el poder haber hecho las cosas bien para cobrar una pensión digna, ¿no? Una pensión que nos permita vivir con dignidad y vivir cubriendo las necesidades de verdad, porque si no resulta una cuestión muy, muy desagradable y a veces puede ser muy grave el que llegado al final de la vida laboral no tengamos cubiertas las necesidades que tengamos de cara además a los años que pueda seguir viviendo. Es decir, la jubilación no siempre es el final de la vida, no lo es en muchos casos, teniendo en cuenta que además en España la esperanza de vida es bastante grande, ¿no? Entonces es una situación, es una parte de la vida que nos queda en la que no trabajamos, pero tenemos que seguir viviendo y percibiendo una cantidad de dinero que sufrague todas nuestras necesidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, entiendo que debe de ser importante hacerlo bien y estar bien asesorado, las dos cosas, ¿eh? Creo que sí, en ese sentido es lo más importante. Muy bien, muy bien. Oye, muy, muy interesante todo lo que nos has contado. Varias dudas relacionadas un poco con todo lo que nos has contado. Bueno, lo primero, había gente que decía, oye, pero ya han cambiado la ley, la edad de jubilación, porque se hablaba de 67 años, hay una excepción, ¿verdad? A los 65 cumpliendo unos datos, una Sí. cantidad de años, y si no, hasta los 67, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, efectivamente está la legislación ha cambiado, se está publicando, hay unas bases ya publicadas y unos cuadros en los que te va diciendo has cotizado 30 años, has cotizado 32, has cotizado 35, sí, hay unas tablas ya publicadas y en esas tablas te especifica los años que necesitas cotizar. Por tanto, es decir, si resulta que necesitas cotizar 32, 34, 29, lo que sea, tienes que estar en esa tabla y estar comprendido dentro del periodo que la tabla establece y en función de la tabla ver cuántos años tienes que tener para cumplir esos 32, 35, lo que sea. Sí, eso lo están publicando y está previsto, sí, sí, sí. Sí. Fenomenal. Otra duda que asalta también cuando has nombrado el cambio, ¿no?, de normativa de la seguridad social para los trabajadores autónomos, para la parte más de autónomos, e incluso también se define un periodo
de tarifa plana ya para los autónomos desde el 2023-2025 y se habla también de que se puede solicitar una aplicación de esa cuota reducida, tarifa plana, que son 80 euros mensuales durante los primeros 12 meses de actividad. Importante también que lo puedan conocer y solicitar, ¿no? Y además incluso también hablabas tú de esa parte de invalidez, de discapacidad a la hora de desarrollar el trabajo, que incluso también hay posibilidad a la hora de hacerte autónomo, ¿no? Para todas las personas autónomas con esa discapacidad igual o superior al 33% del cual tú comentabas también en el periodo de invalidez, también pueden aplicar no solo durante los 12 primeros meses la tarifa plana y la cuota de 80 euros, sino que se amplía a los 24 meses, que es interesante también conocerlo, ¿no? O sea, hay una serie de novedades y beneficios Sí. también para la parte de autónomos que, bueno, pues también se venían reivindicando, ¿no? Que Sí, estábamos en... efectivamente, sí. La tarifa plana está prevista en la ley, es para todos, también tiene unos requisitos, pero en general todas aquellas personas que se dan de alta en el régimen especial de autónomos pueden disfrutar de la tarifa plana y, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se reintegran el importe, ahí, entrando en la página web de la Comunidad de Madrid, emprendedores.es. Y también se tramita la devolución de las cuotas, efectivamente. Y es importante porque al principio la verdad es que cuando un negocio tiene que arrancar, pues arranca sin nada y resulta que todos son gastos, ¿no? Tengo la cuota de autónomos fija, tengo no sé qué, tengo el alquiler, tengo que comprar material o tengo que... mil cosas, es decir, es todo poner dinero y en realidad el negocio no arranca o no ha arrancado o no ha generado absolutamente ni un céntimo de beneficios, ¿no? Y efectivamente el tema de la tarifa plana está presente. Sí, de hecho, yo estuve una temporada en el Ayuntamiento de Madrid, en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, trabajando en un servicio de orientación al emprendedor y tramitando creaciones de empresas a través del sistema CIRCE, que es un sistema del Ministerio de Industria y que es todo telemático y además es muy económico. Y de hecho, el sistema CIRCE, cuando tramitabas la creación de la empresa, ya la propia Seguridad Social detectaba en el formulario que se hacía, detectaba que estabas cumpliendo los requisitos y te la concedía la tarifa plana, ¿eh? O sea que sí, sí es importante que la gente lo sepa para la creación de nuevas empresas, lo de la tarifa plana. Sí, es importante porque además es muy económica, efectivamente. Y lo decías tú, ¿no? Al final, bueno, pues no dejamos de generar actividad económica o de iniciar un proyecto y desde el minuto cero estamos pagando, ¿no? Cuando ni Claro. siquiera hemos facturado, ¿no? Y hablamos de la seguridad social, pero que al igual pasa con otros impuestos directos o indirectos, ¿no? Un tema Sí, interesante también que has comentado y que la gente ha ido comentando son las bonificaciones, efectivamente, por cada o bien comunidad o bien ayuntamiento, sobre todo ayuntamiento, creo, ¿verdad? Existen bonificaciones a la hora de, bueno, pues no solo acogerte a lo que pueda ser esa tarifa plana de autónomos, sino esos beneficios aplicables a la cotización en función, por ejemplo, de que si el autónomo tiene a cargo el cuidado de un menor afectado por enfermedad, por ejemplo, ¿no? Luego con ujú, sus especiales características, lo que tú decías, ¿no? No todo el mundo va a entrar, pero luego se analiza y es importante esa figura, ¿no? Del asesor, lo que tú decías, a la hora de, bueno, pues tener toda esa parte controlada y que, bueno, no se te escape nada porque al final no deja de ser ahorro, ¿no? De sí, cara al desarrollo, ya que claro, está, claro, usémoslo, ¿no? Como claro. tal. O incluso también para, hay ya sí mujeres autónomas que, bueno, pues se reincorporan a la actividad a consecuencia de una baja o un cese, mejor dicho, de su actividad por nacimiento de hijo o hija, que Sí, también, o incluso adopción, que también tiene la posibilidad de tener esa bonificación importante en la cuota. La verdad es que eh, también estábamos un poco necesitados, ¿no? De herramientas para los sí, autónomos y es cierto que aquí debo
romper una lanza para los autónomos societarios, que sí, todavía nos tienen un poco abandonados, ¿no? Ya que sí, sí, la cuota de la seguridad social cambia, no es lo mismo la de un autónomo empresario individual que el empresario societario. La cuota es efectivamente. totalmente diferente, incluso bueno, con un incremento muy importante en el empresario con sociedad, el empresario Sí, societario que generalmente se le denomina, ¿verdad? Por lo tanto, sí, bueno, mucho por hacer, pero está bien que nos traigas esta parte, claro. ¿no? Del autónomo, porque, bueno, pues la mayor parte, ¿verdad? Sea Bueno, societario incluso fíjate, o individual. fíjate que respecto del autónomo societario, en un primer momento la Seguridad Social denegaba la tarifa plana. Y hubo una sentencia del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo, ahora mismo no recuerdo, la estuve leyendo en su momento, y les obligó la Seguridad Social, porque en un principio al autónomo societario directamente le excluían de la tarifa plana. Es decir, parece que como la palabra sociedad ya implica unos negocios y unas maravillas, y no, no es cierto. Es decir, la sociedad no deja de ser una persona jurídica, pero eso no implica en absoluto que sea un negocio bollante ni que sea una situación en la que ya nos sobra el dinero por todas partes y podemos pagar una cuota de autónomos carísima, ¿no? No, y de hecho les obligaron, y la seguridad social ahora mismo las concede indistintamente, seas persona física o jurídica, ¿eh? Sí, 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 efectivamente. Eso es, eso es, eso es. Retomando un poco la parte de invalidez, también nos preguntaban quién te da la invalidez, la seguridad social, Sí. la empresa, cuál es ese proceso, ¿no? A No, grandes vamos a ver. rasgos, para que te Sí. den la invalidez y luego una segunda pregunta, al igual que te la dan, te la pueden quitar. Interesante. Bueno, vamos a ver. Por una parte, digamos que el trabajador ya sea autónomo o sea por cuenta ajena, es el sistema es un poco el mismo, inicia una enfermedad o un accidente de trabajo, cuidado, por una ILT que se llama incapacidad laboral transitoria. Transitoria, ¿por qué? Pues porque me voy a poner bien, y cuando me voy a poner bien, pues ya no necesito cobrar ninguna pensión, voy a volver a trabajar. Precisamente la palabra permanente significa que no voy a poder volver a trabajar. Entonces, se tramita ante la Seguridad Social. Como antes he dicho, hay un tribunal médico que va a ser el que va a valorar las lesiones, y sobre todo va a valorar las lesiones para ver si puedo seguir trabajando o no puedo seguir trabajando, porque ese es el objetivo. O sea, usted como tribunal médico valora lesiones, y ese informe médico va a ser el que le va a servir al organismo, en este caso la Seguridad Social, a calificar la invalidez. Y una vez que califico la invalidez, en función del grado de invalidez que tengo una pensión o tengo otra. Entonces, eso es. Normalmente las pensiones de invalidez permanente total, absoluta y gran invalidez no se suelen revisar nunca, porque suelen ser lesiones que no tienen remedio, es decir, no tienen posibilidad de volver a. O sea, en la total nunca más puedo volver a trabajar de mi profesión, sí puedo trabajar de otras, por lo cual no hay nada que revisar. En la absoluta no hay nada, es decir, me han dado una invalidez absoluta, no puedo trabajar de nada. También tenemos que tener un poco de la idea de que la invalidez se concede por accidente de trabajo. Es decir, a veces solo estamos pensando en enfermedades. El accidente de trabajo puede ser completamente invalidante. Un accidente de trabajo, ya está, accidente de trabajo y se acabó. Entonces, no, hay que tener en cuenta eso, es decir, se tramita ante la Seguridad Social, pasa por la unidad médica de valoración, que son médicos, la unidad médica de valoración da un dictamen, y el dictamen sirve a la Seguridad Social para dar el grado de invalidez que corresponda. ¿De acuerdo? Ese es un poco el camino a seguir. Sí. Por supuesto, si esa resolución administrativa de la Seguridad Social, si no nos convence, creemos que no es ajustada al derecho, al juzgado de lo social. Sí, Y siempre apoyado por un profesional que te ayude a entender todos estos conceptos que al final se nos escapan, ¿no? Porque claro, no claro, deja de ser terminología adaptada a la actividad como tal, ¿no? Los juristas. eso es, Por lo tanto, efectivamente. es complicado, ¿no? Entender, pero desde un enfoque pragmático, yo creo que lo has hecho y lo has trasladado muy bien. Había otro usuario que nos decía, oye, pero si me dan la invalidez me la quitan, me tienen
en el supuesto de que estoy trabajando por cuenta ajena, me tienen que incorporar de nuevo al puesto de trabajo, puedo solicitar la No, incorporación, pierdo el puesto de trabajo, no, en no lo realidad pierdo. lo he comentado lo he comentado a lo largo de la charla. La invalidez extingue el contrato de trabajo. Extingue. Es decir, a partir de ese momento el empresario queda liberado, ¿eh? Queda liberado. Hay una extinción del contrato de trabajo. Es una de es la causa principal de la declaración de invalidez. Extingue el contrato de trabajo. Entonces, ese es el tema. Y bueno, en el caso del autónomo no hay contrato de trabajo. Es decir, el autónomo trabaja para sí mismo y entonces no hay forma, ¿no? O sea, no hay otra forma. Sí hay un detalle que yo quiero comentar. En las pensiones, en los pleitos contra la seguridad social, porque no estoy de acuerdo en la pensión que me ha dejado la seguridad social, ni en la calificación que me ha dado de la dolencia que tengo. Es importante que hay que acudir a esos juicios con otro perito médico. Es decir, ¿por qué? Porque el juez no es médico, el juez no tiene ningún conocimiento de medicina. Entonces, el tema es que el juez se va a apoyar en las pruebas periciales para dictar una sentencia y para decir si efectivamente este señor tiene esta dolencia y le concedo esta pensión o no tiene dolencia y no le concedo la pensión. Bien, entonces, la seguridad social tiene cierta tendencia, que eso no quiere decir que todos los médicos de la seguridad social sean injustos y sean horribles, no, tiene cierta tendencia a minimizar minimizar las dolencias. Es decir, yo he visto en sala decir a un abogado de la seguridad social que por haber tenido un infarto no pasa nada, que usted puede tener tres o cuatro y que no le va a pasar nada. Lo he visto en sala, ¿eh? Entonces, el tema es que cuando yo como abogado voy a un juzgado a defender a un empresario autónomo, a un empresario autónomo que ha solicitado una pensión de invalidez y no se la han concedido o se la han concedido en un grado inferior, debo de ir también apoyada en otro perito médico, es decir, dos periciales médicas, la de la seguridad social y la que yo, por pericial privada, aporto, para que haya dos criterios y, por supuesto, mi perito médico va a venir a apoyar más énfasis la petición que la propia seguridad social, que bueno, no digo que todos los médicos de la seguridad social sean injustísimos, pero van a barrer, vamos a decirlo vulgarmente, hacia la seguridad social para que no haya otro pensionista más en la seguridad social. Porque además pensemos que la invalidez puede venir desde muy joven. Es decir, una persona puede quedar inválida a una edad muy joven y puede tener que estar cobrando la pensión de invalidez 20 años, 25, o sea, muchísimos, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es una cuestión económica también, ¿eh? Sí. Totalmente, totalmente en cuenta, hay que tenerlo y además también había un usuario, dos preguntas muy, muy interesantes, ¿no? La primera, nos hablaban de cuáles podrían ser las obligaciones, si existen, legales de la empresa en relación con las pensiones no contributivas. Se centran en las no contributivas. Eh, Esta es una. Y la otra que es quizás un poco más extensa, nos hablan de, que me parece también interesante de abordar, ¿no? Que se sale un poco fuera del guión, pero es qué estrategias pueden implementar las empresas para apoyar a sus empleados en la planificación financiera de la jubilación. Esto es súper, súper interesante. También, la primera, ¿existe alguna obligación legal de la empresa? Bueno, efectivamente, siempre que una empresa o empresario, me da igual, tiene un trabajador a su cargo, tiene que cotizar a la seguridad social, es decir, es una obligación legal, no es un capricho. Dice, bueno, cotizo si quiero y si no quiero, no cotizo. Es una obligación legal. De hecho está regulada en toda la legislación laboral, es una obligación legal del empresario. Es el empresario el que incluso tiene que ingresar las cotizaciones en la seguridad social después de traerle al trabajador su parte. Si bien es cierto que hay que tener en cuenta que a veces no siempre es una persona no tiene cotizaciones suficientes en su vida laboral porque los empresarios no han cotizado, porque en todo caso contra eso se lucha yendo a la inspección de trabajo. Es decir, un trabajador
que es consciente o que descubre que no están cotizando por él en la seguridad social, tiene que ir a la inspección de trabajo y que la inspección de trabajo haga su trabajo, visite la empresa, solicite documentación y en su caso levante acta. En la seguridad social, el inspector de trabajo puede levantar acta de descubierto, puede levantar acta de cuotas, puede hacer toda una serie de cosas que es su trabajo, por otra parte. Y con ello cortar de raíz esa ilegalidad que supone que un trabajador esté sin cotizar a la seguridad social. También lo puede hacer a los autónomos, ¿eh? Y puede ir a una empresa y inspeccionar a los autónomos, o sea, puede hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, es decir, pero a veces, ya te digo, puede ser por una parte porque el empresario esté incumpliendo reiteradamente su obligación de cotizar a la seguridad social, o puede ser porque la persona en concreto no ha trabajado, es decir, por lo que sea, no ha trabajado y de repente se ha encontrado al final de su vida laboral que no tiene cotizaciones suficientes. Entonces, eso digamos que son cuestiones ya muy concretas y muy puntuales. Es decir, no Características siempre, especiales de cada uno. claro, claro, no siempre necesariamente puede ser, o sea, la causa puede ser una falta de cotizaciones porque has estado en empresas que no han cotizado, pero también puede darse la circunstancia de que de repente una persona a lo largo de su vida pues no ha trabajado, no sé, o sea, circunstancias variadas, ¿no? Y respecto de la otra pregunta que me hacías, es decir, las empresas también dependiendo del tamaño, de la fortaleza económica que tengan, de la capacidad que tengan, pueden, por supuesto, aparte de cotizar debidamente a la seguridad social, pueden crear incentivos del tipo que sea, es decir, siempre que el incentivo sea legal, esté perfectamente declarado, etcétera. Yo creo que es muy valioso. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que ahí depende mucho del tamaño de la empresa. Es decir, yo creo que una empresa pequeñita, pequeñita, es difícil que pueda crear algún incentivo aparte de cotizar a la seguridad social. Pero bueno, es decir, yo no lo descarto, es una fórmula importante y además también yo creo que es cuestión de que la gente tenga esa filosofía, hacer esa pedagogía de que es necesario que coticemos a la seguridad social, que coticemos, que tengamos un plan, tengamos un colchón, llámalo como te guste más, para que el día de mañana podamos tener una jubilación digna. Porque es que si no, lo otro puede traernos problemas gravísimos, ¿no? Pero gravísimos. Entonces es importante tener esa filosofía de decir, bueno, yo soy joven o no tan joven, pero tengo que tener la mentalidad de que a lo largo de los años de mi vida debo de ir creando una base de cotización o cualquier otro producto que me sirva para el día de mañana vivir una jubilación digna, que creo que es lo más importante y debe ser la idea que debemos de tener más. O incluso en el caso de que me pase una incidencia, como de repente tener un accidente o una enfermedad gravísima que me invalide, me incapacite para trabajar. Y entonces yo he tenido la suficiente precaución de tener las cosas bien cotizadas o de tener más productos que la empresa me ha ofrecido para el día de mañana o llegado el momento de una cosa que no podemos prever, me sobreviene una invalidez, una incapacidad para siempre y no puedo seguir trabajando nunca más, ¿no? Entonces creo que es importante esa pedagogía y esa mentalidad de preparar para el futuro, ¿no? Sí, muy importante. Yo creo que sí, que nos quedamos con ese consejo, que es muy, muy interesante el que nos acabas de trasladar, porque al final lo decías tú, ¿no? Un producto público o un producto privado. O sea, quiero decir, jubilación, vía cotización, seguridad social, vía también ahorro, ¿no? O sea, al final yo creo que aquí la clave es esa planificación, ¿no? Y por Sí, supuesto también financiera, lo que tú dices, ¿no? No ver esa parte de pensión como a largo plazo, sino una protección, ¿no? Un producto que te proteja desde el minuto cero que te pase algo y más siendo autónomos, y más siendo empresarios, que seamos pequeñitos, lo que tú dices, no podamos tener esa parte con los empleados, pero sí para nosotros, ¿no? Mañana pasa algo y por lo menos lo tienes, oye, que no tiene por qué pasar nada, pero y si pasa, pues lo tienes contemplado, ¿no? Al final es planificación también, ¿no? Y ya sabemos que hablar de dinero en España siempre ha sido tabú. Por lo tanto, una planificación buena financiera, desde al final formación que le puedas dar a los empleados, es positivo porque
acceden a sí, información relacionada un poco, fíjate, no te ha costado, no has implementado un plan de pensiones interno y una aportación a cada uno de los planes de pensiones de cada uno de los empleados, sino que le das esa parte más intangible que no deja de ser el pre a conocer qué puedo hacer y no quedarme única exclusivamente con lo que pueda generar de la seguridad social, ¿no? Sino ir un paso más allá en el supuesto que puedan, ¿no? Porque la situación también es compleja, podamos decirle, ¿no? sí. En España, sobre todo para nuestro colectivo, ¿no? Y cuanta más información podamos trasladar desde la asociación y gracias y en tu caso al área jurídica de la asociación, pues bienvenida sea y claro que sí, tomarla como tal y lo importante apoyarse, coger la información, conocer, tener ese conocimiento general y lo siguiente que tengas que hacer es apoyarte en profesionales para que te ayuden no solo a entenderlo, que también, sino a desarrollarlo, porque al final tú te tienes que a lo que sabes realmente y el resto dejarlo en manos de profesionales. Magdalena, ha sido un placer. Claro que sí, que nos hayas acompañado hoy, el Igualmente. martes 14, pensiones, invalidez, y nos vemos dentro de 2 martes con un nuevo tema muy interesante Sobre también y que arrendamientos, eso arrendamientos es urbanos. Eso es. arrendamientos urbanos, tanto que está hablando de sí también esta parte de arrendamientos, bueno, pues que también nos puedas dar luz, ¿no? Tanto, bueno, arrendamientos en todo, en toda índole, entiendo, ¿no? Tanto hacia la empresa, el negocio local, como en vivienda particular, Sí, entiendo, o ¿no? sea, sí, la legislación española, las leyes, todas las leyes que regulan el arrendamiento urbano regulan igualmente la vivienda que el local de negocio. Sí, todas las leyes regulan sobre los dos aspectos. Sí, todas. Sí, 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 sí. No, pero vamos, Fenomenal. de esta charla le tiene que quedar a todas las personas que nos estén viendo y en especial a los de la asociación, que les quede la idea de que ahorrar para el futuro no es tirar el dinero, es su futuro y es su calidad de vida. Importantísimo, Total. ¿eh? Totalmente, Sí, totalmente. Por lo tanto, lo dicho, gracias a todos los que nos han estado siguiendo, que han estado un ratito aquí con nosotros, que nos vemos en el siguiente y muy atentos porque además también pueden suscribirse al newsletter que martes y martes no enviamos a toda la base de datos de asociados también y personas que vienen a ver estos y conocer un poco también en profundidad estos webinars y estos foros, en este caso, el foro jurídico de AM. Lo dicho, gracias por tu aportación, Magdalena. Nos vemos el martes. ¿Este que viene? No, al siguiente.